En general, bueno, un panorama, por supuesto, de estrechez de los números, pero lo que se observa que con el transcurso, digamos, de los meses, se ha presentado un escenario de crisis, digamos, de los ingresos nacionales para todas las provincias. Es esto que han estado dialogando los gobernadores de los 24 gobiernos subnacionales el día martes en Buenos Aires, En el en el CFI. CFI, Ujú. preocupados por esta caída en los ingresos de origen nacional. Para poder dimensionar un poco de qué es lo que estamos hablando, para el conjunto de las provincias significó una caída en términos reales de mayo del 25 respecto a mayo del 24 de un 23,7%, y eso para Entre Ríos significó una caída real de 25,1%, digamos. ¿Y qué trae acarreado una baja tan importante? Es, Digo en la práctica, ¿no? Eso en la práctica trae acarreado que hay que hacer un manejo responsable de las finanzas. Además es un gobierno, digamos, que tiene un contrato electoral muy vinculado al manejo responsable de las finanzas, a asegurarse que cada peso que se gasta realmente se traduzca en algún beneficio cierto, en algún servicio concreto para el ciudadano. Entonces esta realidad, bueno, implica profundizar el camino que se venía desarrollando desde el comienzo de la gestión, que tiene que ver con esto, con el ordenamiento de las cuentas públicas, con garantizar servicios de calidad, con cumplir con ese contrato electoral que tiene que ver con que el desequilibrio de las cuentas públicas no sea solventado como se ha venido haciendo con incrementos de impuestos y que lo termine pagando el sector privado, sino que todo por todo el contrario, digamos, manejo de las finanzas públicas al servicio del desarrollo provincial. Esto es estar pensando en infraestructura y demás, ¿no? Ahora, iba a empezar por otro lado, pero ya que hablamos del tema de la baja de la coparticipación, bueno, trae todos estos inconvenientes que usted está señalando, y no le voy a preguntar por la postura política, en todo caso, o cómo enfrentan los gobernadores y las provincias esa baja de la recaudación en el diálogo con el gobierno nacional, pero digamos, ¿se plantean qué tipo de medidas, digamos, que no sean tan a largo plazo para poder revertir eso? Mire, yo circunscribiría las medidas a una profundización de lo que se viene haciendo. Y yo insisto con el tema del ordenamiento de las cuentas públicas y con un tema que es fundamental, que es la defensa de los recursos provinciales, de los recursos de los entrerrianos. Entonces, este gobierno se ha presentado ante la Corte y ha reclamado lo que consideramos que nos corresponde por convenios, por acuerdos y demás, en materia de financiamiento del déficit de la caja previsional. Se ha presentado una demanda también en defensa de lo que creemos que nos corresponde, que se le debe pagar a los entrerrianos por los excesos de los excedentes de Salto Grande, que son temas que no son recientes, no surgieron ahora, llamativamente vienen de años, y esos reclamos, esas acciones concretas ante la justicia no se habían hecho, este gobierno lo hizo. Eso no significa desenfocarnos de cuál es nuestra mirada respecto de cómo gestionar, que tiene que ver mucho con el diálogo. Digo porque la Entonces, justicia a veces es media lenta, ¿no? claro, bueno, De hecho, estábamos recién hablando de lo que le pasó a David, el intendente de Gualeguaychú, un año y medio después, parte de la justicia acaba de dictaminar que, bueno, su candidatura era ilegal cuando hace un año y medio que ya está de intendente. Digo, que no les pase a ustedes esto. esperemos que no. Nosotros en paralelo, porque somos, digamos, militantes del diálogo, seguimos conversando con Nación y llevando adelante negociaciones para, por supuesto, si se puede llegar a un arreglo extrajudicial o un acuerdo administrativo, para nosotros sería el escenario ideal, ¿no? Yo recuerdo que cuando asumió el gobernador Frigerio la gobernación de la provincia de Entre Ríos, una de las primeras declaraciones que hizo ante un grupo de periodistas fue hablar de lo que había quedado como deuda pública, de lo que había quedado de la gestión anterior, digamos. En el tema de la deuda pública, tengo entendido, por lo menos los números que se han conocido, es que en el año 2024 se incrementó notablemente, un 28%. ¿Cómo están en estos momentos? No, eso no es así. Nosotros
claramente nos encontramos con una deuda, con una provincia endeudada, pero además había una deuda con contratistas del orden de los 50.000 millones que no estaban registradas, es decir, estaban los expedientes, no estoy diciendo que... Por la duda, digo, el dato que le doy es un informe de la Contaduría General de la provincia de Entre Ríos, a finales del 2024. Claro, nosotros hemos mantenido el nivel de endeudamiento en el orden de los 725 millones de dólares. Habiendo asumido esa deuda de 50.000 que había con contratistas, honrando los compromisos de deuda tomada por la gestión anterior, que como corresponde, digamos, todo tiene continuidad, digamos, pero se mantiene en el orden de los 725 millones de dólares. Estaría bueno que usted le explique en lenguaje sencillo a la gente para qué toma deuda, en todo caso un gobierno, para eso. Para refinanciar lo que ya viene, para pagar salarios, para obras, en este caso, en el caso de ustedes. Un gobierno puede tomar deuda para todos esos motivos que usted dijo. Ahora, ¿qué es lo sano desde el punto de vista fiscal? Pero fundamentalmente, ¿qué es lo sano desde el punto de vista para la sociedad en su conjunto? Que en todo caso, si yo tengo digamos, un gasto mayor que el ingreso que tengo y me veo obligado a tomar deuda, que esa deuda que tome sea porque los gastos mayores que tengo es en infraestructura, es en rutas, en construcción de hospitales. Eso no pasó. Eso no pasó. Y la realidad era que lo que había era un déficit fiscal, porque los gastos corrientes, entendiendo como gastos corrientes, los gastos operativos que cualquiera tenemos en nuestra casa, digamos, son superiores a los ingresos que tenemos. No es porque nos compramos un auto, no es porque nos compramos una casa. Y en la actualidad, digamos, ¿cuánto pueden de ello destinar a lo que es obras? Que también el gobierno nacional los dejó bastante solos en ese aspecto. Cuando yo digo que nos enfrentamos a este nuevo escenario de caída de los recursos coparticipables de origen nacional, nosotros no perdemos de vista cuáles son nuestros objetivos. Y nuestros objetivos son esto que usted dice, ¿no? Honrar los compromisos, todos los compromisos asumidos, mantener el nivel de deuda en los niveles en los que lo recibimos, mantener y en lo posible en algún momento avanzar hacia una reducción de la presión fiscal, que de hecho en los tributos provinciales lo hemos iniciado ya en el 2024 y ahora en el 2025. Y respecto de la obra pública, nuestra pretensión ya se ejecutó en el año 2024 con recursos propios, porque sumado a la caída de los ingresos habituales que vienen por coparticipación, desde el 2024 también lo que se terminó son los envíos de nación que son llamados los no automáticos, que son los arbitrarios, ¿no? O discrecionales. Eso se terminó también. Nosotros con recursos propios se ha hecho un gran esfuerzo en el 2024 por hacer ejecución de obra pública. En el 2025 se está llevando adelante un plan de bacheo de las rutas provinciales y demás. Nuestra pretensión es continuar con la obra pública, con las licitadas. Seguramente la curva de inversión se verá afectada y se producirá un achatamiento porque estamos atravesando esta situación a nivel nacional y que afecta a todas las provincias. Pero no perdemos de vista que el objetivo es digamos, la inversión en infraestructura, pero estamos convencidos que si no hay infraestructura, nuestros productores, nuestros industriales pierden competitividad frente a provincias que integramos la misma región, pero que tienen un desarrollo en infraestructura mucho mayor que el nuestro. Fabián, ¿cómo están tributando los entrerrianos? ¿Cómo viene la provincia en materia de recaudación? En materia de recaudación, nosotros estamos teniendo un desempeño mejor que la evolución de la recaudación de los impuestos nacionales. Esto es un día a día, digamos, ¿no? Y creemos que hay mucho para mejorar en la administración tributaria nuestra. Así que, bueno, son resultados que no nos conforman, siempre aspiramos a más, así que ahí también hay para trabajar. Pero dentro del contexto difícil con el que está viviendo la gente, digamos, ¿el entrerriano está cumpliendo? El entrerriano en términos generales está cumpliendo. Nosotros en lo que tiene que ver con el impuesto automotor y lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario y rural hemos aumentado para este año por debajo de la inflación. Así que lo que antes se podía pagar en 4 cuotas, ahora se puede pagar en 5 cuotas. Se ha hecho un trabajo muy importante en simplificación,
de trámites para el contribuyente, que esto va en línea con esto con esta adenda que ha firmado el gobernador el lunes en Buenos Aires con el gobierno nacional, porque estamos convencidos que hay que simplificar la cuestión para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Hay un tema que está hablando el gobierno nacional como intención de crear este super IVA, y un poco les complica a los gobiernos provinciales, digamos, la cuestión recaudatoria, por lo menos de los ingresos brutos. Sí, a ver. ¿Cómo viene eso? A ver, yo creo que una de las cuestiones, yo, en lo personal, que me parece sumamente interesante de este gobierno y en particular de este gobernador, es que no le escapa ningún debate. Uh-huh. Gobierna sin preconceptos. Entonces, frente a una cuestión de Nación dice, el IVA, me quedo con el 9, les doy el 12, ustedes habrán podido observar que hay muchos mandatarios que no, esto no. Sin embargo, el gobernador dijo, bueno, veamos, estudiemos, veamos cuál es la propuesta, analicemos y veamos qué es lo mejor. Porque nosotros como que tenemos una premisa, nosotros no queremos nada que no nos corresponda, sí queremos lo que nos corresponde. Bien, necesito una respuesta rápida antes de venir con el tema que recién planteábamos, que era el tema de los empleados y estas protestas que se están dando, estos reclamos que hay a nivel estatal. ¿Hay déficit fiscal? ¿Hay superávit? ¿Hay equilibrio? ¿Cómo me lo define? Bueno, hay una situación delicada, ¿no? Hay una situación delicada, esto es una película. Nosotros tenemos que ir administrando la situación en función de cómo se van desarrollando las distintas variables que son ajenas a nosotros. Es decir, esto de los ingresos nacionales no es algo que dependa de una decisión del gobierno provincial, ¿no? Esto tiene que ver con la evolución de la recaudación, tiene que ver con un marco normativo que estipula cómo se coparticipan los impuestos y demás. En mi opinión, creo que sí tiene responsabilidad el gobierno provincial en cómo se le planta a la nación, ¿no? Pero eso ya es político, no se lo voy a preguntarte. Bueno, está bien. No se lo voy a preguntarte. Se lo agradezco. Pero independientemente de eso, habría que, digamos, ver qué entendemos cada uno por plantarse. Bien. Y yo creo que yo elegiría, o me parece que a mí que hay que analizarlo desde el punto de vista de con cuánta responsabilidad encaramos encara el gobernador este gran honor que le ha hecho al pueblo entrerriano de elegirlo como primer mandatario. Y en ese sentido me parece que ha dado muestras cabales de defensa de los intereses entrerrianos, más allá de el lenguaje que pueda utilizar, más allá de los modos. Y ha ido concretamente a la justicia con los reclamos que cree que tiene que hacer y tiene una relación madura con un gobierno nacional con el cual hay que gestionar. Y en ese sentido tramita todo lo que haya que tramitar para el gobierno de la provincia. Sé que en ese contexto el gobernador ha dicho que se cuiden muchísimo los gastos y todo lo que se invierta, y ahí vienen las cuestiones con los trabajadores específicamente. Hemos visto un análisis, un control de las incompatibilidades, este recorte del 25% de las horas extras. 20%. 20%. 20%. Bueno, ¿por qué se decide eso? A ver, no se trata acá, yo no me gusta en lo particular estar hablando siempre o responsabilizando siempre a la herencia recibida, pero sí hay que hablar de dónde venimos. Entonces nosotros venimos de una provincia en donde el gasto operativo fue ganando terreno respecto del gasto de capital, en donde ese presupuesto provincial se fue financiando con recursos, digamos, el gasto en capital se financiaba con recursos de origen nacional no automáticos. Eso nos presenta un panorama, un nivel de deuda que se fue tomando para atender un déficit ocasionado, como les decía, porque los gastos corrientes iban en aumento en desmedro de los gastos de capital. Entonces venimos de ahí. Esta crisis, digamos, de los ingresos coparticipables nacionales, que afecta a todas las provincias, no nos encuentra a todas paradas o a todas, digamos, teniendo las mismas herramientas para enfrentarlas. ¿La culpa de la gestión anterior entonces todo?
Bueno, no sé si de la gestión anterior, de las gestiones anteriores sí. Digo porque el trabajador en este contexto del que hablábamos también la está pasando mal. Digo, ¿era necesario recortar las horas extras de los empleados estatales? A ver. ¿O son horas extras que no se hacen? Cuénteme. Bueno, yo no podría decir que son horas extras que no se hacen porque yo particularmente no las pagaría si no se hacen. Claro. Es decir, no sé, eso cuál es. Ahora, digo, es un sector muy sensible, sí, ¿no? No la sí. está pasando bien y le recortan 20% de horas extras. Pero retomando que sí es responsabilidad del gobierno anterior, yo digo, es del gobierno anterior y es de los gobiernos anteriores. Y en definitiva es la situación con la que nos tenemos que enfrentar los entrerrianos, que es muy distinta a la de Santa Fe y demás. Volviendo al tema de las responsabilidades, no podemos dejar de tener en cuenta en un análisis que en enero del 2023 había 4 masas salariales ahorradas y en diciembre del 2023 no había nada. Entonces, digo, bueno, eso nos ubica en un lugar, nos posiciona frente a una situación delicada que estamos viviendo. En ese gasto operativo que yo le decía, hay una rigidez de un 85%. Cuando uno habla de gasto rígido, dice, bueno, el de sueldos, jubilaciones, transferencias a los municipios, que es por constitución. No tiene mucho margen para sacar, dice usted. Hay que profundizar las acciones de optimización. Entonces, nosotros estamos cruzando con otras bases de datos para detectar incompatibilidades. Incompatibilidades y sumarios, hasta uno dice, bueno, cuanto la cuestión es clara y transparente, uno está... Bueno, pero no se hacía, ¿eh? Uno dice eso, razonable, pero no se hacía. Pero por eso digo, Sí, en la sí. gestión actual, sumarios, incompatibilidades, de alguna manera uno dice, está previsto. Está bien. Vamos a las horas extras. Vamos a las horas extras. Es una reducción del 20%. Porque aparte está en estos momentos candente la situación, ¿no? Una reducción del 20%. ¿Qué son las horas extras? No es el sueldo habitual del empleador. Las horas extras es una herramienta que tiene cualquier empleador para retribuir un trabajo cuando requiere desarrollo de actividades por fuera del horario habitual y por el cual paga el salario. Se supone que se lo necesita para una tarea, un plus, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es una reducción del 20% de las horas extras en función de las ejecutadas en abril del 2025, y ese cupo de horas extras tiene cada ministro para, en función de su criterio, de sus necesidades, distribuirlas. Distribuirlas pensando en qué, en una premisa básica que repite el gobernador en cada reunión de gabinete. Tenemos que garantizar que cada peso que se invierte se ve reflejado en una mejora en el servicio al entrerriano, ya sea en calidad, en educación, en salud, en obra pública. Pero por eso, ese es el criterio con el cual hay que utilizar todas las herramientas que tenemos para gestionar. Bien, pero digamos, ese número del 20% ya es un número fijo que ustedes deciden ahorrar o no, o me dice que cada No, es un número fijo. Es un número fijo. Es decir, si tenían 100 para pagar de horas extras, ahora tienen 80. Bien, o sea que esas reuniones que estábamos viendo recién no van a cambiar o no van a modificar la determinación oficial. No sé qué pasó en las reuniones, pero yo no escuchaba. No, ahí estaban esperando una reunión. Sí, ¿no? Sí, están en Secretaría de Trabajo. En la Secretaría de Trabajo, por eso. Están en Secretaría de Trabajo. Perfecto. La última pregunta. Sí. ¿Cómo viene el pago de salarios y del medio aguinaldo, que siempre a una gestión le implica bastante esfuerzo, ¿no? Bueno, juntar la plata para pagar sueldos y sobre todo para pagar el medio aguinaldo? Díganos a nosotros, yo no estaba, pero sí estaba el querido amigo Julio, que llegó, llegaron junto con el gobernador y había que pagar aguinaldo ya y no había nada. Así que sí. Le damos ese valor a la previsibilidad en las cuentas públicas. Nosotros estamos con el cronograma vigente está transitando ahora el pago de los sueldos de mayo y repito, nosotros nuestro objetivo es honrar todos los compromisos que como gobierno tenemos. Bien, siempre digo que hago la última y hago una más. Digo, no hay problema. ¿Cuál es el principal desafío en todo caso para los próximos meses, sobre todo en el ámbito económico, para tratar de, en este contexto difícil de acotaciones y de estar mirando número por número, dinamizar un poco la economía en la provincia? A mí, capaz que medio larga la pregunta, pero yo sintetizaría con que para mí el gran desafío nuestro es poner las finanzas públicas
al servicio del desarrollo entrerriano. Eso para mí es el trabajo, la tarea que tenemos. Luego habrá objetivos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo es cumplir con nuestras obligaciones que tenemos de aquí a diciembre, que incluye pagos de servicio de la deuda, y proyectar, digamos, un 2026 en donde se pueda ir reflejando con mayor notoriedad el cambio, la relación de la participación del gasto corriente y del gasto de capital.